Entonces, como digo, vamos a dar comienzo a la novena sesión del seminario. Vamos a cerrar, como ya dijimos, hemos hecho un parón de unas cuantas semanas y ahora ya después de haber hecho tantas lecturas y de haber profundizado tanto en diferentes aspectos del tema, de la esclavitud y el capitalismo fundamentalmente, vamos a concluir el seminario con 2 ponencias esta semana y la semana que viene que nos hacen muchísima ilusión, la verdad, porque hemos tenido una suerte enorme de poder contar con 2 colaboraciones, pues, en fin, de primerísimo nivel que tenemos muchas ganas de escuchar y que ya han colaborado, los que estuvisteis en la sesión de Félix de enero ya visteis que fue una pasada y hoy también lo va a ser, sin duda. La persona que presentamos hoy, el ponente que presentamos hoy es Cosme Gómez Carrasco. Cosme es catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad de Murcia. Es licenciado en Humanidades y doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis sobre la burguesía comercial y sus relaciones con la élite de origen nobiliaria en el siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX. Además, fue becario postdoctoral en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. También investigador postdoctoral en el Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja de la Universidad Carlos III de Madrid. Y desde 2010 es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Dentro de su carrera de investigador ha realizado estancias de investigación en el European University Institute de Florencia, en el Centro de Investigación Histórica de París y en el University College of London de Londres. Y también en la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, que es justo el proceso de investigación que está conduciendo ahora y por el cual hemos pospuesto la sesión de ponencia ahora, para que ahora a ver bueno, no sé si al final nos va a hablar de lo que ha hecho estos meses, pero luego si no, al final de la sesión seguro que nos puede contar alguna cosa. Y sus principales líneas de investigación se han dedicado a la educación histórica, la formación del profesorado, el pensamiento histórico, historia social e historiografía. Muchísimas gracias, Cosme, una vez más por ofrecerte a participar con nosotros y estamos de verdad encantados de escucharte y por lo poquito que nos ha llegado de lo que nos vas a presentar, creo que va a ser una presentación magnífica. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, Lucía, Sergi, a todo el grupo de Teoría y Praxis, a todos los que estáis aquí, pues simplemente por la oportunidad de compartir un poco estas reflexiones, porque, bueno, yo estoy ahora mismo con este trabajo, esta línea de investigación que de verdad me apasiona muchísimo y a quien puedo le doy el coñazo con esto, incluso a gente que no le interesa nada, pero estoy a punto de que venga un albañil en mi casa y empezarle a contarle la esclavitud y todo esto, pero porque a mí me apasiona mucho. Pero entonces, pues bueno, poder estar aquí una hora hablando de esto sin que nadie me diga, no, deja de darme el coñazo, entonces pues me hace mucha ilusión. Bueno, es simplemente unas pequeñas notas para decir, o sea, de dónde proviene esta investigación que voy a poner. Es un libro que estamos ya a punto de terminar. Y bueno, tengo que decir que aunque en este libro no participa, en otro sí, que es Félix González Chicote, que la semana que viene estará con vosotros para hablar de la situación de aprendizaje que desarrolló en segundo bachillerato, es el culpable un poco de esto. Es el culpable porque, bueno, yo, como ha dicho Lucía, yo hice una tesis doctoral con el tema de burguesía comercial del periodo 1700-1830, que precisamente es uno de los momentos de explosión del esclavismo, pero en el que yo, o sea, evidentemente mi tesis doctoral era sobre la parte de la Mancha Oriental y de la burguesía comercial del interior manchego, castellano y sus relaciones con la élite y los procesos de movilidad social. Pero no o sea, el tema de los esclavos evidentemente no entraba dentro de la tesis doctoral, pero además era pues un gran desconocido de eso. Y a pesar de que es una época en la que era muy relevante, ¿no? Hace 2 años, Félix propuso la situación de aprendizaje que va a poner la semana que viene y que en la que le estuve acompañando un poco, ayudándole en algunas cosillas, pero que bueno, lo hizo él, como vais a ver, un trabajazo tremendo. Y la cuestión es que me fui pues animando en este tema porque me fascinaba mi propia ignorancia. Es decir, cuando tú te fascinas por tu propia ignorancia, pues vas leyendo y me daba cuenta de lo poco que sabía del tema. Nosotros estábamos analizando, Félix y yo, pues la poca presencia de esta temática a nivel escolar o a nivel de representación pública. Pero claro, realmente yo pensaba, y así lo digo sinceramente,
que este era un tema muy marginal, o al menos de los márgenes del sistema, ¿no? Cuando es una cuestión muy central en la época del siglo XVIII y el siglo XIX, no solo a nivel económico, sino también a nivel político y social, ¿no? Y fascinado por mi propia ignorancia y la forma en que yo abordaba las cuestiones históricas, la investigación histórica, y con ganas un poco de volver a la investigación histórica y mezclarlo con las cuestiones sobre educación histórica y enseñanza de historia, pues empecé por mi formación, mi tesis doctoral se encuadraría más dentro de la corriente de Annales, de la evolución de Annales, cuando tiene la relación más con la antropología y las cuestiones que tienen que ver con las relaciones sociales, las relaciones de parentesco, las redes clientelares, las relaciones sociales micro, ¿no? Está relacionado con la microhistoria. Pues empecé a pensar, pues a ver pocas investigaciones sobre esta temática en esclavos, en el caso español, en el caso de los territorios de la América colonial española, y empecé a buscar como empecé yo en Albacete, que son con partidas de bautismo, consensos, empecé a revisar. Empecé por la casualidad de que estaban digitalizadas los partidos de bautismo de la Florida Oriental, y me chocó mucho el número de esclavos que escapaban de la Carolina del Sur, y que está relacionado, no sé si conocéis, con el tema de Formosé. Pero la cuestión es que eso me llevó a buscar en los archivos nacionales y me encontré con esta rebelión, conspiración que voy a desgranar en esta ponencia de una forma muy amplia, la conspiración de Punta Cortada, de Pont Coupé, en la zona de la Luisiana, una zona alejada de la Florida Oriental, pero que me encontré y empecé a indagar, y ya no voy a adelantar más porque es el tema de la ponencia. Estoy ahora mismo haciendo dos cosas a la vez. Hacer dos cosas a la vez a veces está bien y otra vez está regular y otra vez muy mal. Las dos cosas a la vez es que llevo dos libros a la vez en paralelo. Uno es este y otro es el que estamos trabajando sobre la memoria pública y escolar de la trata atlántica de esclavos y del esclavismo en España y Portugal, que es la estancia que estoy realizando ahora mismo en Oporto, donde estamos recogiendo libros de texto de España y Portugal, donde estamos trabajando con museos de España y Portugal sobre cómo se representan los afrodescendientes y esclavos en los museos. Estamos trabajando también con profesorado en formación, cuál ha sido la formación que han recibido de grado sobre esta temática, y estamos también analizando la historiografía española y portuguesa sobre esta temática, ¿no? Eso es un libro que ha sido aceptado en la editorial Routledge y que estamos haciendo Félix González Chicotillo, que tiene fecha de entrega enero del año que viene, y como este tiene fecha de entrega, el que voy a exponer ahora mismo, julio de este año, pues es lo que llevo más adelantado y por eso es lo que quería exponer. Si os preguntáis por qué lo de Argos y la Hidra, y os explico un poco antes de compartir pantalla. Y no comparto ahora mismo pantalla porque lo tenía por aquí escrito y quería, porque son dos testimonios y no lo tenía en la presentación, y para no volver a un sitio a otro, pues antes de compartir pantalla os decía. ¿Por qué Argos y la Hidra? Puse en el título del libro, ¿no? Hubo buscando y revisando documentación sobre las rebeliones de esclavos, etcétera. Me encontré una de las cartas que es de don Joaquín García, que es el gobernador de Santo Domingo, en el momento en que está la revolución de San Domingo, y donde hay una rebelión de esclavos en la parte española, que es en Samana. Y envía una carta a la Secretaría de Estado y decía: esta diversidad de atenciones, porque tenía que estar controlando el problema que hay con San Domingo y la colonia española y francesa, y además las rebeliones de esclavos que ya estaban surgiendo en la parte española, esta diversidad de atenciones me tiene como un Argos. Esta afirmación del gobernador nos ha servido un poco para definir la actitud de gobernantes, como el que vamos a hablar hoy, del barón de Carondelet, de la Luisiana, que se sentían como ese mítico gigante de 100 ojos siempre vigilante
ante los peligros revolucionarios que acechaban en los territorios del Atlántico, ¿no? Como sabéis, en la mitología griega, Argos fue enviado por Hera para matar a Equidna, que era el monstruo con cola de serpiente. Y antes de morir, Equidna, como sabéis, engendró junto a Tifón a la criatura Hidra, la despiadada serpiente marina de múltiples cabezas con colmillos y aliento mortal, que ya de eso habéis hablado cuando Limburg y Rediker decían, ¿no?, que era habitual en el mundo anglosajón la referencia a esta criatura para definir los grupos sociales subalternos surgidos de la economía del Atlántico: marineros, estibadores, trabajadores de los puertos, esclavos o piratas, ¿no? Sin embargo, hemos podido comprobar que esto pues, no se circunscribía solamente al ámbito anglosajón, porque en la carta que Manuel Bravo envía al gobernador de Santo Domingo sobre la rebelión de esclavos de otro, porque esto es una de las cuestiones bastante escondidas del relato histórico sobre las rebeliones de esclavos en la parte española de la América española, los territorios de América controlados por la corona española. Otra de las rebeliones de esclavos que surgen en el ingenio azucarero de Bocanigua, más de 100 esclavos que se rebelaron, mataron a los mayorales, a uno lo metieron en una tinaja de aguardiente para que a otro lo quemaron. Bueno, mandaron al ejército para reprimir la revuelta, y el teniente que lideró la carga contra los esclavos aguardaron en el bosque por la noche mientras los escuchaban, ¿no? Y él decía en la carta: su orgullo y desvergüenza llegaba a nuestros oídos en el festejo, bullicio y algarabía con que al son de atabales se divertían, y también a nuestra vista cuando a las 9 de la noche se nos presentaba, después de un tiro de cañón, el fuego más voraz al que se entregaron los cañaverales. Ni esas circunstancias fueron capaces de intimidarnos, y yo instaba a que se batiese a aquella venenosa hidra antes que la dilación, el halago, el interés o la violencia multiplicasen sus cabezas. La idea de este Argos y la hidra es para expresar estas dos metáforas que nos permiten reflejar el estado de pánico y terror que recorrió los territorios americanos de la monarquía hispánica ante el movimiento y expansión de ideas revolucionarias. Una hidra de múltiples cabezas, franceses, esclavos, cimarrones, negros y mulatos libres, que se retroalimentaron de las revoluciones y las ideas de libertad e igualdad que provenían de Francia y sobre todo de Saint-Domingue, pero también que deben explicarse desde esos complejos procesos transimperiales y transculturales que caracterizaron a los territorios americanos de la monarquía hispánica a finales del periodo moderno. A ver, que voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no? Sí. Bueno, pues comienzo con el final, que es la sentencia judicial. Porque ese fue el documento a través del cual empiezo a llegar yo a esta investigación, ¿no? Era 29 de mayo de 1795. Guillaume Dupart, que era comandante militar y civil del puesto de Pointe-Coupé, escribió una misiva a Nueva Orleans y lo hacía acompañado de quien había acompañado durante todo el proceso de interrogatorio, que decía: en Pointe-Coupé, el 29 de mayo de 1795, certificamos que la sentencia de muerte ha sido ejecutada. Todo acabó tras decenas de interrogatorios, declaraciones, confrontaciones, confesiones, 300 páginas de proceso judicial que finalizó con el castigo a 56 personas. 23 fueron condenados a muerte, todos eran esclavos. De los 31 reos restantes, la mayor parte sufrió una pena de 30 a 60 latigazos, además de llevar billete al pie y ser llevados fuera de la colonia, a los presidios de La Habana, Pensacola, Puerto Rico y San Juan de Ulloa. Había tres blancos encausados: José Bullabal, que era originario de Francia, que era un maestro que le leía la Declaración de los Derechos del Hombre; George Rockenborg, originario de Alemania; y Jan Sorgo de Raguse, que fueron expulsados de la colonia por hablarles de noticias sobre libertad a los esclavos, y uno de ellos, el último, Raguse, porque además les hablaba de Guarico. Guarico, no sé si sabéis, Guarico es como los gobernantes españoles le llamaban a la parte francesa de Santo Domingo, le llamaban Guarico. Por hablarles de Guarico, por hablarles de la libertad de los esclavos, y los dos primeros sufrieron 6 años de presidio, ¿no? Y seguía, pues este comandante de Punta Cortada, Pointe-Coupé, decía: los hombres llamados Guillén, de la vida de Ledux, como veis, Josep Mina, Louis Bordelon, Lebelí, Jean-Baptiste, los 13 que ahorcaron en Pointe-Coupé, y que además a los 4 cabecillas, Antoine Sarracín, Jean-Baptiste Commandant, Amy, Auguste, les cortaron la cabeza
y se las clavaron en unas picas y las pusieron en los principales puntos de la zona de Punta Cortada. Este es el documento al que llego, esta sentencia de la conspiración de Punta Cortada, estos 54, tras una carta entre el barón de Carondelet y el barón de Carondelet, un momentín, y la corte. Quiero empezar, aunque no suele ser habitual, cómo se construyen las preguntas de investigación. Yo creo que es muy importante porque muchas veces en los libros se cuenta el final, pero no se cuenta el proceso de indagación, ¿no? Y yo creo que, como decía Mark Bloch, todo libro de historia digno de ese nombre debería incluir un capítulo, o si se prefiere, insertar los puntos clave del desarrollo, una sucesión de párrafos que se titularía poco más o menos ¿Cómo puedo saber lo que voy a decir? Y estoy convencido de que al conocer estas confesiones, hasta los lectores que no son historiadores sentirían un verdadero placer intelectual. El espectáculo de la investigación, con sus éxitos y sus trabas, rara vez aburre. La totalidad ya acabada es la que difunde frialdad y tedio, ¿no? Es un poco una idea que, porque es que, a ver si puedo, a ver, minimizar, a ver si puedo minimizar, porque me tapa. ¿Cómo puedo hacer? A ver si puedo meterlo por aquí. Vale, perfecto. Es un poco como decía Lucian Febvre en su libro sobre combates por la historia, que decía que el historiador no va rondando al azar a través del pasado como un trapero en busca de despojos, sino que parte de un proyecto en la mente, un problema que resolver, una hipótesis que verificar. Y nosotros, cuando planteamos esta investigación, pues queremos plantear que responder unas preguntas. ¿Cuáles eran primero? Lo primero que nos preguntamos, ¿cuáles eran? A ver, ¿qué pasa? Las preguntas de investigación que nos salieron cuando leemos esta sentencia, ¿no? ¿Dónde se produjo la revuelta? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuál fue su contexto histórico? ¿Qué estructura y coyunturas sociales, económicas, políticas y culturales explicaban esa rebelión? ¿Cuáles fueron los actores y vectores de esas conspiraciones revolucionarias? ¿Cuáles eran sus relaciones sociales y familiares, sus vínculos y lazos de solidaridad y dependencia? ¿Qué conexiones tuvo este hecho con otros procesos e ideas revolucionarias a ambos lados del Atlántico, ¿no? Era un poco las ideas que nos surgen tras la lectura de esa carta que escribe el barón de Carondelet, que era el intendente de la Luisiana, al capitán general de Cuba en 1795, cuando le explica los 54 reos que apresan cuando se enteran de la rebelión de Punta Cortada, ¿no? Comenzamos pues delimitando los dos primeros ejes temáticos que queríamos contextualizar y explicar, las características demográficas, sociales, culturales y económicas de las personas esclavizadas y el contexto histórico que permitía explicar esas revueltas y rebeliones de esclavos y los grupos sociales subalternos al final del antiguo régimen. El comercio de personas esclavizadas, como sabéis, lo primero que hicimos fue irnos a una bibliografía, las principales síntesis. Pues este comercio de personas esclavizadas desde el Atlántico tiene una amplia bibliografía internacional. Las síntesis interpretativas recientemente publicadas, como Ana Lucía Aragullo, han mostrado pues esas nuevas temáticas sobre género, sexualidad, familia o trayectoria de vida. Si lo comparamos con el libro de Hugh Thomas, vemos ahí un cambio relevante en cuanto a los sujetos. Cada vez son más frecuentes las investigaciones basadas en las narrativas de su protagonista y una historia desde abajo, aunque también otros estudios se han focalizado en ese proceso de las redes comerciales y de intermediarios creados en torno a la trata de esclavos y que permitieron tejer esas conexiones comerciales y financieras globales, ¿no? Como el trabajo de José Antonio Piqueras y sobre negreros o el de Rodrigo Alavilla, ¿no? Las relaciones entre esclavismo, capitalismo y revolución industrial y el impacto de llamada segunda esclavitud es otra de las temáticas claves en las interpretaciones históricas contemporáneas. También y que cada vez con más frecuencia se están incidiendo los vínculos entre la memoria y el olvido del esclavismo en el espacio público. Por tanto, los estudios de esclavitud y la trata atlántica de esclavos entre los siglos XVI y XIX pues tienen un foco cada vez más amplio y que nos permite remitir a varias cuestiones clave para entender nuestro presente. Desde la perspectiva económica, la trata atlántica de esclavos es un proceso de gran relevancia para entender el fenómeno de la globalización, que hunde sus raíces en el comienzo del periodo moderno, pero también para comprender las conexiones que se establecieron entre el siglo XVIII y XIX entre el moderno capitalismo, la revolución industrial y los procesos de desigualdad geográfica a nivel mundial. El concepto de segunda esclavitud, que propuso Tomic, también ha abierto el campo a estudios que han profundizado en esas conexiones entre la economía y las relaciones sociales basadas en la esclavitud,
A través del estudio de las plantaciones de azúcar y otros productos como el café o el algodón en América, pues estas investigaciones han indagado en el desarrollo del capitalismo mundial y la acumulación de capitales en la primera mitad del siglo XIX. En ese marco de estudio sobre el nuevo capitalismo, también algunas investigaciones pues, han demostrado los efectos negativos a medio y largo plazo que han persistido en lugares como Brasil o el África subsahariana. Es decir, tenemos un impacto de la esclavitud que es clave para entender el mundo actual. Es innegable, los ritmos africanos retumban en la isla del Caribe y la imaginería de África pues, se extiende desde Buenos Aires a la región de los Grandes Lagos del actual Estados Unidos. El foco de las investigaciones y síntesis interpretativas sobre la esclavitud transatlántica va más allá de su evolución histórica entre los siglos XVI y XIX y va ampliado hasta las conexiones globales y las transformaciones del mundo actual. Con esa un poco la primera revisión de la síntesis, lo que primero fue ampliar la selección de fuentes, ¿no? Teníamos las misivas, las cartas entre los gobernadores de las colonias americanas y de ellos con la corte, lo que nos pusieron en las vistas de esos problemas a investigar, y además nos permitió observar el pánico que generaron las conspiraciones de esclavos en el contexto de las revoluciones atlánticas. El primer análisis de fuentes lo hicimos en los archivos nacionales, en el Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Indias, por supuesto, en la que pudimos hacer un inventario de las cartas que se mandaban, pero también hacer un contexto general, geográfico, social y económico de la Luisiana y los problemas, las dudas y sobre todo el pánico que estaba generando en ese momento, a finales del siglo XVIII, la conexión entre la Revolución Francesa, entre lo que llamaban ellos los estados atlánticos. Decía Ofelia Rey Castelao, hace poco que hablé con ella, que nunca había escuchado la palabra Atlántico, nunca la había leído en los archivos de Galicia. Aquí hablan de estados atlánticos para hablar de los Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo lo que ocurre en San Domingo, en la Revolución Haitiana, que es lo que de verdad pone en la sospecha a los gobernadores españoles en los territorios americanos, ¿no? Las estuvimos buscando en sus archivos nacionales. El primer paso fue hacer la transcripción de esos primeros documentos que nos permitían contextualizar las conspiraciones y empezar a situar las preguntas de investigación. En las primeras cartas que indagamos, las que mandó el barón de Carondelet al capitán general de Cuba, en la que explica la sentencia de la conspiración de los esclavos de Pointe-Coupé, pudimos observar por un lado los temores del gobernador de Luisiana y por otro los principales actores de las sediciones que en ese momento preocupaban a las autoridades españolas de América. Por un lado, los esclavos, por otro lado, la élite criolla francesa, a la que temían por su afinidad a Francia, que se uniera a la Revolución Francesa. Y además, después, a Estados Unidos, ¿no? Esa triple conjunción, Estados Unidos, Francia, San Domingo, que es lo que pone un poco en el foco el gobernador. Aquí tengo recogido unos fragmentos de esa carta cuando da las gracias al capitán general de Cuba por haberle mandado una compañía de dragones y con una galera que subió por el Mississippi para aplacar la revuelta, ¿no? Y dice, si el socorro que usted me ha remitido hubiese llegado antes, no hubiera dudado en asegurarme de las personas de varios sujetos que se han sido sospechosos constantes desde los principios de la guerra. Habla de la guerra de la Convención. Y estando aquellos emparentados con las familias más distinguidas y poderosas de la provincia, no he creído conveniente renovar la sospecha y disgusto de su remisión a La Habana en las circunstancias actuales que nos obligan, tal vez en breve, a valernos de las milicias de la provincia contra los americanos. Los negros y mulates libres han sido y serán, mientras dure la guerra con Francia, los únicos de quien podremos valernos para inquirir lo que pasa, pero si disposición no sea suficiente para perder o castigar a unos sujetos de consideración. El análisis de este amplio documento, de más de un centenar de páginas, nos puso en la pista de otro de las dudas, de esas sospechas que tenía el barón de Carondelet en Francia con las sediciones francesas de la élite criolla de plantadores y de esclavistas, que en un principio planea apoyar la invasión francesa de la Convención a través del Mississippi y unirse a esa unión que hacen la Convención francesa con los Estados Unidos, ¿no? Las vistas sobre esas ediciones francesas en torno a la guerra de la Convención puso a los negros libres como
como los espías del gobierno español. Entonces, una de las, no contradicciones, de la complejidad a la que nos enfrentamos cuando empezamos a analizar estas sediciones, porque el gobierno español de la Luisiana lo que hizo fue apoyar manumisiones de esclavos en el periodo entre 1793 y 95, en la Guerra de Convención, para utilizar a esos negros libres como una red de espías para que vigilaran a los franceses, a los criollos franceses francoparlantes del Bajo Mississippi, que eran los principales esclavistas y plantadores, ¿no? Hasta que ocurre el impacto de Saint-Domingue, lo que hace retraer ese apoyo del gobierno a los negros libres, ¿no? Bueno, esto nos llevó a revisar de una forma un poco más profunda la bibliografía. Hicimos un análisis en la Web of Science, hicimos por las búsquedas los artículos publicados en el siglo XXI sobre esclavismo, y para ver un poco las temáticas principales de los artículos. Descargamos más de 2000 artículos a nivel internacional sobre temáticas sobre esclavismo y la trata atlántica de esclavos, en la que, bueno, es la maraña que veis arriba. Eso necesitaría mucho tiempo para explicar todas las conexiones, aunque es bastante, aunque es complejo, es bastante coherente la estructura. Lo que nos interesó es que hay temáticas que estaban teniendo mucha potencia en los últimos años, que tienen que ver con el género, con mujeres, con manumisión, resistencia, violencia, matrimonio, identidad y abolición, ¿no? Como lo que veis aquí es la evolución de las publicaciones anualmente, por lo cual hay un crecimiento muy importante de las publicaciones sobre trata atlántica de esclavos. Al haber tanto, lo que hicimos fue comparar la principal revista, que es la Slavery and Abolition, que es una revista, la principal, donde se publican revistas, o sea, los artículos de la trata atlántica de esclavos. Quisimos hacer un análisis un poco más profundo sobre no solo con las palabras claves, sino también con los resúmenes, con los títulos, y podíamos ver que los temas denominados como motores con alta densidad y centrales tienen que ver con la resistencia, con las rebeliones, pero también temas el abolicionismo, temas que también que tenían con el género y con el matrimonio, etcétera, ¿no? Algo que chocaba con la historiografía un poco centrada en el ámbito hispanoamericano, no desde España, esto sí que es importante, sino centrada en el ámbito hispanoamericano, es decir, que analizaba el esclavismo en los territorios de América bajo la corona española o portuguesa. Separo esto porque la producción hay una importante producción estadounidense sobre los territorios de España o sea, la América española y portuguesa, que es mucho más social. Sin embargo, desde la perspectiva de España, lo que principalmente se trabajaba eran temas que tenían que ver con el capitalismo, con el siglo XIX, con Cuba, con Brasil y antes con temas de raza y colonialismo, pero los temas sociales como familia, género, etcétera, eran, como veis ahí en el globo más pequeñito, eran menos centrales y solamente se estaban trabajando un poquitín más, pero sobre todo del ámbito anglosajón, ¿no? Esto nos llevó, esta revisión de la bibliografía, pues nos llevó a pensar un poco en ampliar las líneas de trabajo emergentes en la investigación. Nos llevó a pensar en indagar y sistematizar otros archivos, en irnos a los protocolos notariales, a los archivos parroquiales, peritos civiles y criminales, la documentación de la Original Acts of Point Coupé, que ahora mismo, según estoy hablando, me ha entrado por el móvil un correo de la Universidad de Louisiana Lafayette que me está digitalizando los archivos de la Original Acts of Point Coupé, que ha tenido, me lo va digitalizando, me lo van enviando, voy pagando, pero para hacer el pago a Estados Unidos, tela. Entonces, tardo bastante.
de los pleitos de los protocolos notariales igual. Ayer me pude descargar pleitos, que ahora vamos a entrar en ellos, de afroindias y mujeres afrodescendientes tremendos. Y las Original Acts of Pancupé me están dando una información muy buena sobre la vida de los esclavos, etcétera, porque eran unas actas civiles que se recogían en la zona, ¿no? Pero claro, la bibliografía que estaba surgiendo en el ámbito de anglosajón, sobre todo de Estados Unidos, más social, me estaba dando otra visión sobre cómo abordar las fuentes. Y esto parece banal empezar con esto, pero yo creo que es importante cuando uno explica el resultado, cómo uno ha llegado a las cuestiones. Esto no llega, y yo creo que también es importante por los alumnos de secundaria, ¿no? Que la información, el conocimiento histórico no llega como una especie de asunción, no es una asunción divina, sino que el historiador es un investigador y la investigación surge de las preguntas de investigación, y las preguntas de investigación dependen también del enfoque que tenga el historiador, de la capacidad de hacerle preguntas a la fuente, ¿no? De ahí surgieron nuevas preguntas de investigación. Cuando abordamos esta nueva bibliografía, pues empezamos a preguntarnos cómo la resistencia y los conflictos protagonizados por estos grupos subalternos ponen en duda los mecanismos de disciplinamiento social, cómo un enfoque interseccional crítico que incide en los procesos de desigualdad social necesarios para abordar esta resistencia, cuáles fueron las conexiones entre estas conspiraciones y los cambios políticos y sociales y las transformaciones del lenguaje. No os podéis imaginar en los documentos, al menos yo hablo desde mi supina ignorancia, con este tema, el uso de un lenguaje revolucionario en los documentos con negros esclavos, con negros libres, con un movimiento de ideas en una zona rural del Bajo Mississippi, donde se hablaba sobre la decapitación de Luis XVI, donde se hablaba sobre Guarico, donde se hablaba sobre la libertad de los esclavos, y donde uno de los que cogen, el, el francés, era un maestro que le leía los derechos del hombre a unos negros esclavos en 1795 desde una zona rural del Bajo Mississippi, ¿no? El contexto de estas conspiraciones en la Luisiana final del siglo XVIII. Vamos ya entrando un poco en materia. Como sabéis, tras la Guerra de los 7 Años y la firma del Tratado Secreto de Fontainebleau, el amplio territorio de la Luisiana, con ambas orillas del río Mississippi, quedaron en manos de la corona española. Sabéis que el río Mississippi comprende, o sea, esta zona que está en torno a la cuenca del río Mississippi, comprende desde el norte del actual estado de Montana en Estados Unidos, incluida una pequeña parte de Canadá, hasta la desembocadura en el Golfo de México. Pues las características de este paisaje posibilitaron el desarrollo económico demográfico y después ese desarrollo de las plantaciones, que son lo que va a hacer de impacto para las rebeliones, ¿no? Insistía Lucian Febvre, y yo, personas que siempre hago referencia a historiadores clásicos de Annales o del marxismo, mucho también de Annales, porque ha sido de donde yo me crié historiográficamente, aunque después es verdad que he leído muchos más marxistas. Decía Lucian Febvre hace más de un siglo, a principios de la década del 20, del siglo XX, decía que la importancia de conocer el espacio, y más que el espacio en sí, las relaciones que se producen entre las sociedades con el medio. Este análisis permite a las y los historiadores discernir la variedad de respuestas de la población ante las limitaciones o características del paisaje. Y Lucian Febvre citaba el ejemplo de un río. Para las sociedades que habitaban junto al río, este podría ser tanto una barrera como un camino. Los modos de vida y actitudes de las mujeres y hombres que habitaban determinaban esta decisión. Y en esta provincia de Luisiana había muchos ríos, pero había un gran río que era el Mississippi, y este río no fue barrera, sino que fue un camino. Fue un camino, un vector de clave de comunicación y movimiento de personas, pero también un espacio que albergó un gran flujo de ideas, nuevas formas de cultivo, diferentes experiencias culturales e ideas revolucionarias que provenían de Francia o Saint-Domingue. Se interconectaban en este complejo social con movimientos reaccionarios contra la libertad de los esclavos o contra proyectos igualitarios ciudadanos que estaban surgiendo en otras latitudes. A través de sus aguas viajaron personas de diferentes etnias y culturas, a veces de forma libre y otras esclavizadas. Viajaban ideas y noticias. Cuando los esclavos de las haciendas de Puydras, con l'Isle Cook y la viuda Barrón, en el puesto de Pancupé, estaban planeando la conspiración de 1795, como vamos a ver ahora, estaban esperando, como decían, las noticias que vengan por el río.
Y es que los esclavos de estas poblaciones habían encargado a otro esclavo que había viajado a Nueva Orleans, Philip Manchot, que indagara en Nueva Orleans si era cierto que el rey había mandado la noticia de las libertades de los esclavos. Es decir, el río era un espacio complejo, pero de movimientos y de conexiones de ideas. Hay que pensar en la Luisiana como una zona de encrucijada atlántica entre el Caribe francés, el Caribe inglés, el Caribe español, por supuesto, y los territorios españoles los territorios españoles de América y también de Estados Unidos. Y este río suponía un cruce de ideas, de movimientos, de personas tremendo, ¿no? En este proceso, la Luisiana tiene a finales del siglo XVIII un importante crecimiento de población. Desde la corona española se hace una política de poblamiento con católicos extranjeros y después con españoles, pero podemos ver, por ejemplo, que hubo un importante crecimiento de la población libre con respecto a personas esclavizadas entre el 77 y el 88, pero fue a finales de esa década del siglo XVIII donde se produce ese mayor incremento de población esclava con respecto a población libre. Es decir, que no solo no se reduce las personas esclavizadas en el periodo de dominación española, sino que se incrementa no solo el número tremendo de 4.000 a 24.000, sino que además se incrementa en proporción esclavos libres. Es decir, que la corona española no supone como dicen por ahí, un halo de libertad. Y en esa última década, que es donde se incrementan los esclavos, tiene que ver con las transformaciones agroecológicas. Al final en el Bajo Mississippi, a lo largo del siglo XVIII, se producen unas transformaciones agroecológicas muy importantes. No sé si habéis visto la película de Libertad de Will Smith, donde están buscando Baton Rouge. Baton Rouge, que también si conocéis por la batalla de Baton Rouge. Baton Rouge está al sur de Point Coupé, Punta Cortada, que es donde se producen las conspiraciones antiesclavistas. Y esto es una zona pantanosa, porque ahí el Bajo Mississippi son grandes meandros del río con una zona lluviosa, pero a la vez muy cálida, tropical, con clima semitropical, y que pues a lo largo del siglo XVIII se construyen diques para contener las crecidas del río y favorecer esa agricultura intensiva, primero con el arroz y el añil, después se introduce el tabaco, que supone un crecimiento de los cimarrones, porque la producción intensiva de tabaco supone un incremento de la explotación intensiva de la mano de obra, de malos tratos, de jornadas mucho más grandes de trabajo y con mucho más restricciones de movimiento, y cuando se empieza a producirse en mayores cimarrones, y a partir de 1790 se introduce la caña de azúcar tahitiana y el algodón, y a partir de ahí es cuando pues esa producción de algodón y de azúcar supone esa revolución agrícola. Y además lo podemos ver en la evolución de la población libre esclavizada de la zona de Point Coupé, que llamamos Punta Cortada, Point Coupé es en francés, donde podemos ver entre 1788 y 1803 el gran incremento de personas esclavizadas que había en ese puesto. Un puesto pequeñito, donde ya habían 2.000 esclavos por 900 libres, ¿no? 900 blancos libres, casi todos en blanco, excepto algunos pocos negros, y por 2.000 esclavos, porque había donde se produce esa transformación intensiva de la agricultura intensiva, ¿no? Es decir, estas transformaciones agroecológicas es abrir el paso a ese espacio de sedición. La revolución agrícola de la caña de azúcar y de Tahití y el algodón, en esa década de 1790, conlleva cambios tecnológicos y comerciales, pero sobre todo supone una transformación de los métodos de extracción y el uso de mano de obra. Esto requirió de un aumento significativo de esclavos para la recogida y transformación de estos productos. Un proceso relacionado con el concepto de segunda esclavitud, como hemos dicho, que propuso Tomich, y que ha profundizado en esas conexiones entre la economía y las relaciones sociales basadas en la esclavitud. La provincia de Luisiana formó parte de esas transformaciones socioeconómicas relacionadas con los mercados de la primera industrialización,
que lideró la producción algodonera en el sur de Estados Unidos, los ingenios azucareros de Cuba y los cafetales de Brasil. Hasta finales del siglo XVIII, los propietarios de plantaciones utilizaron personas esclavizadas que provenían del África central y occidental, pero después fueron incorporando a aquellos cuyas experiencias vitales provenían del Caribe francés e inglés. Personas, como hemos visto en las conspiraciones que vamos a ver ahora después, que en su movimiento, como decía también Rediker y Leinburg en el libro de la ira de la revolución, van transmitiendo ideas y formas de sedición y de rebelión. Lo comentaba Rediker con aquellos que se movían desde Curazao o desde Jamaica, pero aquí ocurre lo mismo. En 1791, en 1795, las principales conspiraciones incluyen a gente de Jamaica y de Curazao. Pero además es un movimiento de ideas donde las personas esclavizadas, la mayoría no leen, pero escuchan. Y hay un movimiento de ideas, de rumores, de opiniones en las tabernas donde se van cruzando toda la información que viene de Francia, que viene de Estados Unidos, viene de Saint-Domingue. En 1794, el gobernador Carondelet alertaba al virrey de Nueva España de la difusión del libro El desengaño del hombre, publicado por Santiago Felipe de Puglia en Filadelfia, una obra que era muy crítica con el principio de monarquía absoluta. Y en 1799, en el puesto de Natchitoches, entre la Luisiana y Texas, se hicieron con unos libros de Voltaire antes de que entraran en Nueva España por unos soldados franceses, ¿no? Las ideas republicanas y abolicionistas tocaron de una manera especial un espacio rural del Bajo Mississippi, fronterizo con los recién creados Estados Unidos y conectados con lazos económicos y sociales a los territorios del Imperio francés. En los interrogatorios que se hicieron en la costa de los alemanes, primero con las ediciones francesas y después con las conspiraciones de Punta Cortada, el gobernador de Carondelet, que comisionó a 2 regidores, hicieron una red de interrogatorios con espías, la mayoría negros libres, como Carlos José de Lange, donde se buscaban quién estaba hablando sobre la decapitación de Luis XVI, quién cantaba canciones republicanas, ahora os voy a poner un fragmento de una, o quienes hablaban sobre ideas abolicionistas. Es decir, un incremento de población esclavizada, de hacendados en proceso de enriquecimiento, que desvelaron este espacio colonial marcado por la importancia del sistema de plantación, la interconexión transimperial, el multilingüismo y la intersección de regímenes e ideas políticas divergentes. En ese contexto, empezamos a trabajar no solo con la acción directa de estos esclavos en las plantaciones, sino también por los pleitos por manumisiones que ha sido trabajado por parte de la historiografía española. Lo hablaba con Sergi, no sé si fue ayer o antes de ayer, porque a veces se me pasa el tiempo, no sé si Sergi hablamos ayer o antes de ayer, con el caso de que había salido en el ABC sobre que un afrodescendiente había escrito algo sobre una de su abuela o su bisabuela, que había sido liberada en Luisiana bajo la corona española, y que decía que la corona española amaba la libertad y que eso destrozaba la leyenda negra. Bueno, eso es una manipulación como una casa, porque primero la leyenda negra no habla nada de esclavitud, eso para empezar, y segundo, es cierto que la corona española, el derecho, que viene del derecho romano, tenía más facilidad para conseguir la manumisión de los esclavos. Esto porque proviene del derecho romano. Pero también es cierto que era un derecho que estaba adaptado a unas circunstancias socioeconómicas de la monarquía hispánica, donde todavía el capitalismo más fuerte no había agarrado. El código Noir francés y el inglés, que lo establecen entre la final del 17 y principio del 18, aparece en un contexto donde el capitalismo que surge de los ingenios azucareros y de la producción intensiva llevan a ser mucho más estrictos con los esclavos. ¿Qué pasa? Que cuando en España, en Cuba, se torna a esa forma de producción intensiva capitalista, es cuando nos encontramos con esa restricción
en los esclavos. No es el tema de monarquía hispánica, inglesa o francesa, sino el sistema económico y de producción. En este caso, el capitalismo como forma de producción y de relaciones sociales de producción, pues conllevó ese trato mucho más estricto con los esclavos. Es cierto que hay un incremento de manumisiones en Nueva Orleans. Las personas de color libres se incrementan, pues como veis, sobre del apenas 2% de la población en 1771 en Nueva Orleans, llegan a ser casi el 20% de la población, un tercio de las personas de color. Lo hemos visto también, hemos analizado la revolución de los bautismos entre 1787 y 1804 y hay un incremento de personas de color libres, ¿no? Que es un ejemplo de que el número de personas libres de color iba incrementándose, pero como hemos visto antes, no solo se iba incrementando más el de esclavos, sino que iba quedando por encima del porcentaje. Lo que nos interesaba de esto es ver las estrategias de resistencia que se hacen por los pleitos por manumisión. Y me interesaba porque, en este caso, las principales protagonistas eran mujeres. Y me interesaba porque habitualmente, si ya poner, no me gusta la palabra agencia, me gusta más el de protagonismo. El protagonismo de personas racializadas, esclavizadas o de grupos subalternos suele quedar apartado de las grandes narrativas nacionales y los grandes discursos y los grandes relatos, todavía más el de las mujeres, de los grupos de subalternos, ¿no? Y sin embargo son las protagonistas de estas estrategias de resistencia, que son, por otra parte, las que tienen más resultados más positivos, ¿no? Iba a contarlos el ejemplo de Josep Bauré para... A ver, Sergi, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Porque ya me voy pasando, todavía no llego ni a la mitad. ¿Cuánto tengo tiempo para hablar? A ver, normalmente estamos acabando sobre las 7, pero Vale, vamos. vale. ¿Puedo hablar media hora más? Yo creo que nadie se va a oponer a ello. Vale, puedo hablar media hora más y dejar, otra media hora para hacer, Y luego vemos preguntas, comentarios y tú puedes ampliar, profundizar, responder, Vale. ¿no? Cosillas. Vale. Yo creo que sí. Vale, perfecto. Sí, Pues sí. media hora, vale. Josep Bauré es un mulato, pardo, por ser que mulato y pardo en este caso son sinónimos, depende de quién lo escribiera, libre que viaja desde Burdeos. Él nace él nace en la Luisiana, nace en la zona del Bajo Mississippi, en la costa de los alemanes, y viaja a Burdeos. Cuando está en Burdeos, en 1791, entra en contacto con las ideas de la Revolución Francesa. El hombre viaja de nuevo a Nueva Orleans en el barco. Y el hombre, pues como me pasa a mí, pues es muy bocazas y habla, y de política, etcétera, ¿no? Y entonces, pues él estaba hablando sobre política, sobre los derechos del hombre, sobre los derechos del ciudadano activo, que sabéis que en principio a los negros libres se les excluye en la Revolución Francesa de los derechos del ciudadano activo. Bueno, pues Josep Bauré, pues va viajando desde Burdeos a Nueva Orleans. Claro, él no paraba de hablar. Y encima escribe un proyecto para crear una sociedad de mulatos y mulatas libres para hacer un baile semanal. Claro, el capitán, que no es tonto, pues de lado de esto lo que hace es, cuando llegan a Nueva Orleans, él iba más hacia arriba, hacia la zona de la baliza, le escribe una carta al gobernador, que entonces era Miró, de la Luisiana. Y dice, mira, aquí tengo a un mulato que está hablando de los derechos del hombre, de la Revolución Francesa. Claro, el hombre, cuando llega en la baliza, lo están esperando y lo cogen, ¿no? Y lo que hace el gobernador es que lo manda a La Habana. Y en La Habana, pues el capitán general de Cuba, que es el Luis de las Casas, dice, bueno, pues no te voy a volver a enviar a la colonia, no te voy a volver. ¿Dónde quieres ir? Dice, bueno, pues mándame a Santo Domingo, a San Domingo, a la parte francesa, a Guarico. Vale, yo te mando a San Domingo, ¿no? Lo manda a San Domingo y en San Domingo lo devuelven, diciendo, ¿qué hacen ustedes mandándonos a este hombre?
Y entonces el capitán general de Cuba que decía, bueno, pues ¿dónde mando yo a este hombre? Entonces lo mandan a Cádiz, a la zona que se llama de llegadas, y ahí el Cádiz lo tienen a los pobres hombres 2 años, desde 1791 hasta 1793, interrogándolo. Y en 1793, todo esto son cartas. La primera del capitán general de Cuba es con el conde de Aranda. ¿Qué hago yo con este hombre? Mándalo a Cádiz, tal. Y ya en el 93, como recordaréis, quien estaba ya no era el conde de Aranda, sino era Godoy. Y ya le escribe el de Cádiz a Godoy y le dice, bueno, este hombre, yo lo siento mucho, pero lo que es un bocazas, realmente. Es decir, no, sí, que tenía ahí un pergamino de un proyecto de mulatos y mulatas libres, pero que bueno, no sé qué más, qué problema hay. Yo lo mandaría de nuevo a Luisiana con su familia y ya está. Y Godoy dice, no, estamos ahora mismo con guerra con Francia, pero ¿cómo vamos a enviar a alguien a la Luisiana que habla de los derechos ciudadanos, de los derechos del hombre, que viene de Burdeos, y encima con lo que está pasando en Santo Domingo? Y entonces el de Cádiz le dice, pues dígame usted dónde envío yo a este hombre. Y entonces le dice Godoy, pues como dicen que era peluquero, mándele usted a Córdoba. El razonamiento de Godoy, yo me quedé alucinado con el razonamiento de Godoy, no sé qué, porque a Córdoba, y el hombre acaba en Córdoba. Me gustaría más qué pasó con ese hombre, ¿no? Pero ponía este ejemplo para ver ese crecimiento de estos negros y mulatos libres, que llegan a ser ese porcentaje importante en Nueva Orleans, no en la zona rural de explotación intensiva, que ese incremento es lo que después lleva hacia construcción de culturas identitarias, que en este caso, en ese escrito que escribía, decía de crear una sociedad de mulatos y mulatas libres, ¿no? Bueno, en las pleitos por manumisión, pues se aprovechan las personas racializadas, personas esclavizadas, la mayor flexibilidad del Código Jurídico Español para conseguir las manumisiones. Y lo que hacen, vemos, este es el número de manumisiones, este es el porcentaje, está en porcentaje. Por años. Vemos, no sé si habéis visto que esos 3 años están saliendo mucho en lo que voy hablando, que es 1793, 1795. La mitad se hacen en esos años. Es cuando el barón de Carondelet utilizaba a los negros libres como espías y dan bastantes manumisiones, ¿no? ¿Qué tipología de manumisiones para conseguir la libertad había? La mayoría, 6 de cada 10, son para tasación. ¿Para qué era eso? Pues tú solicitabas la tasación, ¿no? De tu tasación o la de otra persona esclavizada, de tu familia. Se me olvidaba decir que creo que esto es importante. El 60% de los pleitos, 66%, 2 de cada 3. 2 de cada 3 pleitos son iniciados por mujeres. Pero me interesa una cosa más, que es que cuando solicitan los hombres, solicitan la manumisión, el 70% es para su propia libertad. Sin embargo, las mujeres eso se reduce a un 46%, porque la mayoría de los pleitos que inician mujeres es para libertar a su familia, a otros familiares, hijos, hermanos, madres, nietos, etcétera, mientras que la mayoría de veces que lo inician los hombres es para libertarse ellos, ¿no? Yo creo que es muy importante porque las mujeres como agentes de la libertad de familiares es un elemento clave, como voy a después hablar en casos concretos, ¿no? La cantidad estipulada era bastante, las tasaciones eran muy amplias, más que lo que costaban lo que llamaban africanos brutos, los negros brutos, que son los que venían de África. Porque el proceso era el siguiente. Un esclavo hacía una solicitud de manumisión para ser tasado y ser libertado, ¿no? Él proponía un tasador, el dueño proponía otro tasador y como normalmente eran dispares, porque el tasador hablaba con un amigo suyo y lo tasaba muy alto y el esclavo hablaba con alguien lo tasaba muy bajo, las autoridades tenían que hacer lo que llamaban un tercero en discordia. Tercero en discordia, que era el que decidía cuál era el precio, ¿no? Esa tasación se hacía sobre, pues,
la edad, las posibles enfermedades, las habilidades, los oficios que ejercían estas personas esclavizadas, que eran objetos de estimación, ¿no? A mí lo que me interesa esto es que frente a la posición pasiva que habitualmente se le presupone en los principales relatos sobre el antiguo régimen, encontramos luchas judiciales encarnizadas en las que se explican múltiples estrategias para conseguir la emancipación, sobre todo de mujeres afrodescendientes. Se realizaron pleitos contra familias hacendadas y de gran relevancia en Nueva Orleans, unas diligencias judiciales donde existe un protagonismo clave de muchas mujeres para conseguir su libertad y la de sus familiares. Yo creo que poner el foco en ese relato es necesario para explicar los movimientos de resistencia en un momento histórico convulso y de cambio social, y donde empiezan a construirse las culturas políticas que habitualmente han dejado de lado todas estas presiones. He hecho que había por tasación. Había otras que eran, por ejemplo, por falso cautiverio, ¿no? Y otras eran por, que vuelvo atrás, por la libertad, porque lo consideraban falso cautiverio, por el pago. Es decir, quiero pagar porque mi amo me dijo que me iba a vender por 400 y ahora me quiere que me tase, pero yo traigo el papel que me dijo, yo te voy a vender por 400 pesos, ¿no? Y se iniciaban esos pleitos, o la libertad por ascendencia india, a la que ahora volveremos, ¿no? Por ejemplo, es que he traído aquí algún ejemplo y no sé si decirlo porque me gustaría centrarme en 3 casos de mujeres que me parecen totalmente alucinantes. Yo estoy enamorado totalmente de todas estas mujeres afrodescendientes y afroindias que desarrollan todas estas estrategias para conseguir la libertad, que me parece tan y más importante que las rebeliones de esclavos. Y voy a ir con ellas porque yo creo que merecen más protagonismo que el que habitualmente se da. He cogido 3 ejemplos de lo que puede ser este universo de las luchas judiciales para conseguir la libertad, en este caso de la Luisiana, ¿no? Una era Margarita, que es en 1782, que, pues imaginaros, pues temerosa por el futuro de sus hijos, Margarita compareció ante el tribunal. Ella era negra libre, pero sus hijos sufrían todavía ese horrible cautiverio. Justamente unos meses antes, el hijo de su anterior dueño hizo un pleito contra ella porque decía que estaba de cimarrona, ¿no? Y ella trae el papel donde su antiguo dueño le había dado la libertad. El dueño se había muerto y los hijos reclamaban la posesión de esta esclava, a pesar de que su padre, antes de morir, le había dado la libertad, pero que además la había firmado ante el notario, ¿no? Pues esta mujer se apresuró hacia el juzgado para evitar que los herederos de su antiguo dueño, Gregorio Guillori, llevaran a cabo el plan que ella más temía, que era vender a sus hijos fuera de la provincia y evitar así que volviera a verlos. Uno de los grandes problemas de la esclavitud tiene un problema evidentemente de naturaleza, pero uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las familias afrodescendientes esclavizadas es la disgregación familiar cuando los venden, ¿no? Decía Margarita, mis 4 hijos deben gozar de su libertad igualmente como yo la gozo, pero sufren bajo el poder de los herederos Guillori sin quererlos entregar, en cuya virtud y respecto a que los dichos herederos Guillori solicitan oportuna ocasión de enajenarlos, que ocultamente los extraigan de esta colonia para que jamás se sepa de su paradero. Explica usted a mandar que el comandante del puesto de Apelusas los traiga y los remita a mí a este tribunal. Ella trajo su documento que le había firmado ante notario su anterior dueño, donde le da la libertad a ella y a sus hijos por 30 años de servicio, y que sus hijos no reconocían porque ellos justificaban que los esclavos habían sido adquiridos cuando vivían el padre y la madre, y que al morir el padre no tenía la total propiedad de ellos, sino también la madre, y la madre decía que no quería que se vendieran, ¿no? Que se le diera la libertad. La pobre tuvieron que malvivir durante un año porque se trajeron a sus hijos a lo que llamaban el depósito, me imagino conocer los depósitos de esclavos que había en las ciudades. Pidieron ir al puerto de Barataria, que está en el sur de esa zona, para poder trabajar, y ante eso se negaron los esclavistas, y al final, tras más de un año de litigio entre las penurias que estaban sufriendo, Margarita y sus 4 hijos decidieron hacer un acuerdo con aquellos que los mantenían en un injusto cautiverio. Los dueños consiguieron alargar el proceso y poner suficientes obstáculos y trabas para no hacer efectiva la emancipación que había firmado su fallecido padre, ¿no? En abril de 1783,
Margarita se presentó junto a los apoderados en el proceso y se obligó a pagar 600 pesos en diferentes formas para conseguir la libertad de sus hijos. O sea, que al final tuvo, a pesar de ello, y lo hizo en plazos y tener que trabajar para pagar sobre una libertad que ya le había dado el anterior dueño, ¿no? Más interesante es la historia de Agustina, una afrodescendiente que sufrió abusos sexuales durante toda su vida, y muy interesante la sentencia judicial que hizo Nicolás Vidal. Las personas esclavizadas, como sabéis, tuvieron que luchar de forma feroz contra estos obstáculos que impusieron los hacendados y sus familiares a cualquier intento de emancipación, y aunque les asistiera la razón y la justicia, necesitaban además contar con la sensibilidad de las autoridades, algo que en ocasiones pocas tuvieron. En este caso, el de la negra esclava Agustina, que inició en febrero de 1794 un pleito contra su dueño José Aguilar, vecino de la Falsa Ribera, en el distrito de Punta Cortada, Pancupé. Como veis, este distrito es la base de todas las rebeliones de las sediciones. Agustina pidió su libertad porque su dueño le dio un documento en 1790 firmado donde decía que nunca la vendería y que le daría libertad al cabo de un tiempo, siempre que hiciera lo que él quisiera. Hice una cuestión que, como dijo ella, lo disfrutó, como lo vivificó, viviendo conmigo durante un espacio de 6 años. Es decir, estuvo abusando de ella durante 6 años con la excusa de que había firmado el papel, que si hacía todo lo que quisiera, le daría la libertad. Con la excusa de ese documento que firmó en 1790, estuvo abusando de la esclava hasta que el dueño se casó. Y una vez contrajo el matrimonio, la vendió a don Miguel Porche por 450 pesos. Agustina se quejó ante el comandante de Punta Cortada, que tenía ese documento donde decía que nunca la vendería y que le daría la libertad. Así que tuvo que volver con su anterior dueño, y la esposa con la que se había casado, que sabía que había estado viviendo 6 años con Agustina, pues la maltrataba por celos, evidentemente, y ella pues quería escaparse, y como supieron que quería escaparse, le pusieron lo que llaman grillos, ¿no? Grilletes al pie. Y le dijeron que la única forma de quitarse los grilletes era ir al puesto de Punta Cortada y firmar un documento en el que decían que iba a estar otros 9 años como esclava de este hombre. Ella lo firmó, estuvo delante, no sabía firmar, donde se hacía ese documento, pero cuando le quitaron los grilletes escapó hacia la ciudad para poner este pleito, ¿no? El barón de Carondelet, en ese momento, y su auditor de guerra, que era Nicolás Vidal, que eran bastante proclives a esta libertad de los esclavos, pues obligaron al comandante de Punta Cortada a que viniera el dueño y se presentara ante el juicio, ¿no? El dueño contrata a un abogado que dice que, bueno, os voy a decir las palabras. Dice: el amancebarse con ella no es casarse, sino mucho menos. Y así no basta lo que ella alega para quedar libre como pretende. Dice: el oficio de concubina es de muy bajo precio, y con muy poco está suficientemente pagado. Tasadamente puede valer un pan, y si así fuera, es un exorbitante precio por querer, por eso la libertad, que sale más caro que todo el oro del mundo. Y además dice que es una pecadora por haber estado de concubina, etcétera, etcétera. A lo que responde ella. Dice: he estado continuamente perseguida, atormentada, a fuerza de súplicas y enobedecimiento para no estar mal con él. Le concedí los favores que solicitaba con tanto ardor, bajo la condición de que me daría la libertad al cabo de cierto tiempo. Me lo prometió, como es evidente, y ahora que se haya disgustado porque contrajo matrimonio, quiere obligarme a servirle y a su mujer como esclava. Solo encuentro disgustos y celos de una parte de una mujer casada. Y dice que he sido pecadora, pero yo he pecado menos que mi señor, porque siendo esclava estaba obligada a obedecer, y si no, tal vez me hubiera maltratado. No es habitual en estos pleitos por manumisión que el juez realice una motivación judicial. Normalmente indicaban pues la sentencia sin motivación judicial. Sin embargo, aquí nos encontramos con una cosa muy excepcional, tremendamente excepcional. Además, lo comenté con Ofelia Rey Castelao, y me lo dijo, que es una cosa totalmente excepcional, que es la de que el juez hace una motivación de 20 páginas. Le da razón a la esclava, pero lo dice los que no son profesores de jurisprudencia, como que por no estar instruidos en los principios elementales de ella, ni las disposiciones de las leyes,
no pueden hacer un perfecto discernimiento en las materias graves de justicia y censurarían, dice esta resolución, por pensar que es de protección hacia la esclava, porque al auditor de guerra, a Nicolás Vidal, que es este juez, lo acusan de ser favorable a los esclavos, ¿no? Y afrodescendientes. De hecho, pues su trayectoria la avala. Bueno, él nació en Cartagena de Indias y tuvo varias relaciones con mujeres, con afrodescendientes, con mulatas, y a sus hijos después los reconoció es decir, que tenía buena relación con las personas afrodescendientes, ¿no? Y claro, lo acusaban de ser amigo de los negros y por eso lo justificó con una alegación de 20 páginas tremenda, ¿no? Me interesa aquí, estoy buscando porque sé que el tiempo se me pasa, que, bueno, desmonta todo lo que hacen los de punta cortada. Dice que si tú pones en un papel que al cabo de un tiempo tiene que ser más antes que después, y si te piensas que son años, como mucho tendrían que ser 2, y ya ha tenido 6, y que no puede ser que se le obligue a otros 9. Y lo que me interesa es la declaración que hace contra los jueces de punta cortada, que son todos son de esa camarilla de francoparlantes de la élite criolla esclavista, ¿no? Dice contra ese documento que lo obliga a ella a estar 9 años más de esclava, ¿no? Ese documento se firmó el 31 de diciembre. Y dice, habría siempre de declararse por nulo de ningún valor ni efecto, porque fuera de haberse celebrado y utilizado en un día feriado, y sin intervenir la solemnidad del juramento ni otra alguna, es contra el derecho y las buenas costumbres, como tengo demostrado, y la sentencia pronunciada con estos defectos es nula, y no puede obrar efecto alguno. Bueno, empieza a hablar de las leyes, de las partidas, de Santo Tomás de Aquino. Bueno, hace una motivación judicial muy fuerte y dice, y es lo que me interesa, dice, es asimismo opuesto a la humanidad y a la caridad cristiana, y es por último tan perverso y disparatado que por sí está manifestando haber procedido en él por un puro capricho y sin otro objeto que la pasión y deseo de complacer a Aguilar con perjuicio de la miserable negra, faltando los autores del arbitramiento, está hablando de los jueces de punta cortada, a la obligación de su encargo, a su propio honor y a la justicia, de que deberían avergonzarse, pues no se encuentra razón, siquiera aparente, ni en lo legal, ni en lo político, ni en lo moral, en que pueda apoyarse semejante inequidad. Es una justificación judicial tremenda que se puede casi pues, circunscribir en el contexto de movimientos abolicionistas o al menos de minorización de la esclavitud. Pero está hecho con un criollo de Cartagena de Indias que ha tenido relaciones con personas, con mujeres, con mulatas, y que a sus hijos mulatos los acogió y los dijo que eran sus hijos. Y claro, eso a la élite esclavista francoparlante no pueden con él, y entonces intentan acabar con este hombre, ¿no? Esto era un contexto, como decía, donde el gobernador Carondelet y Nicolás Vidal utilizaban a los negros libres como esa red de espías contra los sediciosos franceses. Sin embargo, todo cambió a partir de 1795. En primavera de ese año se produjo la conspiración antiesclavista, que vamos a ver muy poco porque me estoy enrollando con esto, pero es que yo creo que las resistencias judiciales de mujeres y afrodescendientes me parecen tan importantes para darle el protagonismo que tiene en la lucha contra la abolición. Cosme, soy Lucía, ve tranquilo, que si te extiendes un poquito, yo creo que lo estamos disfrutando todos muchísimo, de verdad, no vayas con prisas. Creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Iba a comentar un poco la historia de Modesta. Modesta es un ejemplo de una afroindia que, bueno, hay un caso de Cecilia, que eso ya, si tuviera que contar de Cecilia, tendríamos que estar hasta las 9 de la noche porque es una lucha feroz. Ayer recibió otras 2 pleitos que hace contra todos los amos esclavistas de toda su familia. Cecilia consigue la libertad en 1793 por ser ascendiente de India. Cuando sabes que en 1763 pasa a Luisiana
a mano española. En 1766 Ulloa entra en Nueva Orleans, todavía no introduce las leyes españolas, hay una rebelión de la élite francoparlante esclavista, y en 1769 llega O'Reilly desde Cuba y reprime la rebelión francesa e impone las leyes de Indias. Las leyes de Indias suponen que los indios no pueden ser esclavos, pero sin embargo la esclavitud indígena en la provincia no superaba nunca a la africana, era una minoría, pero existía. Pero lo que existe después son muchos descendientes de negras e indios. Y como sabéis, las leyes de Indias hablaban de no se puede esclavizar indios e hijos de indias, es decir, lo que se llaman los vientres libres. Y claro, hay un movimiento de mujeres, sobre todo mujeres, que solicitan su libertad por ser hijas de India, de un negro y de una india, ¿no? En este caso Cecilia, y lo consigue, ella pleitea en 1793, lo consigue, y lo que hace a la semana siguiente de conseguir su libertad es luchar por la libertad de toda su familia, de sus hermanas, de sus sobrinas, de Naneta, que lo consigue ya mucho después, pero pagando. Y entonces eso alerta a los hacendados franceses. Los alerta, y lo que hacen es hacer un escrito al barón de Carondelet y le dice, lo ponen contra las cuerdas, de que paralice la libertad de los descendientes de indios. Esta mañana estaba leyendo el documento que me llegó ayer de los registros notariales de Nueva Orleans y es tremendo, porque hablan de que las colonias de México y Perú no son lo mismo que esta colonia. Por cierto, insisto, dice colonia. Aquí, tanto Carondelet como los hacendados, como el capitán general de Cuba, lo digo para los que dicen que no se puede hablar de colonias. Hablan de colonias sin problema. Hablan de provincia y colonia, de dar lo mismo. Y dicen que las colonias estas no son lo mismo que México y Perú. Es decir, que hacen una justificación para que no se pueden dar la libertad, porque dice que eso arruinaría a las familias de hacendados que tienen solamente indios por esclavos, ¿no? El barón de Carondelet tiene que plegarse, o sea, tiene que cerrar y decir, no, o sea, no puedo seguir dando porque me están presionando. Y lo que hacen es una cosa, que decir, voy a hacer una consulta a la corte de si puedo aplicar las leyes de Indias aquí. Es una tontería de pregunta. Si están las leyes de Indias, tú tienes que aplicarlas. Pero con eso le pego una patada al balón. Y eso es lo que hicieron, pegar una patada al balón. Ya no hubo respuesta de la corte, por lo cual se paralizaron todas las solicitudes de libertad. Ahí es donde se encontró la pobre Modesta, entre medias, en ese momento, también hija de una india, que se encontró con esos problemas. Cuando Cecilia sí la había conseguido, pero no consiguió de sus familiares, siguió pleiteando y pleiteando y pleiteando, y siendo una mosca cojonera contra todos los hacendados franceses, contra las familias más poderosas del Bajo Mississippi, que ya tenía decenas de ingenieros azucareros, y tenían una muchacha que se llamaba Cecilia, pegándoles sin parar pleitos y pleitos y pleitos y pleitos, ¿no? Pues Modesta es un caso un poco más triste, porque, como digo, todo cambió en 1795. En primavera de ese año se produjo la conspiración antiesclavista. El contexto político cambió. En 1795 se firma la paz con Francia. Ya no había tanto problema con esos hacendados franceses. En octubre de ese mismo año se rubricó el Tratado de Amistad con los Estados Unidos, que proponía los límites del país y la libre navegación de Mississippi. Y los hacendados francófonos pues necesitaban de una mano de obra esclava que trabajara de forma intensiva en esas plantaciones de azúcar y algodón, ¿no? El peligro para la autoridad española viró entonces hacia los ecos revolucionarios que provenían del sureste. La rebelión de Saint-Domingue se recrudecía. Como sabéis, en febrero de 1794 la Convención francesa abolió oficialmente la esclavitud de todas las colonias. Esta noticia recorrió todo el Caribe y conllevó un incremento extraordinario de revueltas de esclavos, que totalmente ha pasado desapercibido para la historiografía, desde Buenos Aires a Nueva Orleans. Y Louverture, en 1796, como sabéis, fue nombrado teniente general de Saint-Domingue tras marchar con 10.000 negros para liberar al gobernador francés Levex. Imaginaros, pues esto supuso un reflujo de la política de los gobernadores españoles hacia los esclavos y en general hacia las personas
racializadas. Modesta, pues era mestiza, hija de una india pura, y fue representada por su hermano y su marido en el pleito por los maltratos que recibió estando embarazada de 6 o 7 meses por un hacendado de la élite criolla de ese bajo Mississippi. Solicitó a las autoridades que castigaran a ese plantador y que le otorgaran la libertad, según era de derecho y justicia, por la orden de O'Reilly, porque así lo escriben en los pleitos, ¿no? O sea, que estaban bastante enteradas de todas estas características del derecho español. Esta historia es un ejemplo de la crueldad y condiciones de vida a la que fueron sometidas las personas racializadas por una parte de estos esclavistas y el desarrollo y la resolución de esta diligencia judicial, que es terrible, pues significó que el contexto político, social y económico estaba cambiando para ellos. Ante la relajación en la aplicación de las leyes por parte de autoridades españolas, los grandes hacendados se vieron capaces de violar toda norma legal, humanitaria o ética, esquivaron notificaciones y testimonios, alargaron y prevaricaron los procesos judiciales ante la desesperación de las personas esclavizadas que iniciaron esos pleitos y ante la pasividad de los jueces y procuradores españoles. Estos ya no veían en los mulatos y negros libres un grupo social en el que apoyarse frente a los sediciosos franceses, ahora ya formaban parte de esas cabezas de la peligrosa hidra de la revolución. Modesta era hija de María, india pura nació en Kansas, también la conocían como Margarita en la juventud, y en el pleito que inició su hermano contra varios plantadores del Bajo Mississippi, se la denominó como Modesta Prudomo. Francisco Duverger, que era su hermano, era mestizo y por consiguiente libre según las leyes. Hermano por vía materna de Modesta, compareció ante las autoridades judiciales a comienzos del 95, representando a su hermano y a su cuñado. Tuvo que acompañar a Modesta a Nueva Orleans, pues su hermana recibió una paliza brutal de quienes entonces decían ser sus dueños. Ella estaba embarazada de 6 o 7 meses y llegó enferma en una situación lamentable ante uno de los cirujanos de la ciudad, apaleada, amoratada, con calenturas y apenas pudiendo mantenerse en pie. La viuda Penn era de la familia Penn, que son de los grandes hacendados criollos, donde además se producen las ediciones francesas del 93, donde cantaban la canción republicana, porque claro, la libertad que le interesaba de la Revolución Francesa no era la libertad de los esclavos, sino la libertad para hacer con su propiedad lo que les dé la gana, ¿no? Es la libertad, pues, de, como sabéis, que tenemos que se propone desde Madrid. La familia Penn era de origen francés, era una de las más poderosas de la costa de los alemanes, y 2 años antes, pues sabían de que comenzara el pleito, en 1793, pues se producen esas ediciones y aparecen dentro de los sediciosos franceses. Ella solicitó su emancipación a su dueña en 1793, cuando el barón de Carondelet daba esas emancipaciones a los indios. Y le dijo esta mujer que era libre de hacer lo que quisiera, porque así lo decían las leyes, pero no, y que no hacía falta que hiciera ninguna solicitud judicial. Claro, ese fue su error, porque cuando Carondelet suspende la libertad de los descendientes de indios, lo que ocurre es que la vende, la dona mejor dicho, a su sobrina, sin que ella lo sepa. Y fueron el dueño a buscarla y decirle, soy tu dueño, ahora. Ella se pensaba que era libre. De hecho, se había casado con un miliciano de las compañías de negros libres de la Luisiana, sobre las que se apoyaba Carondelet, y se encontró con que esta persona pues decía que era su dueño y que se la llevó. Y se la llevó porque el marido estaba en la compañía de negros libres, estaba fuera, en una de los movimientos, en la defensa de Placamina, ¿no? Cogió y dijo, y se la llevó. Y voy a contar un relato, es un poco duro, casi terrorífico, cuando este dueño, San Martín, llegó a la casa de la afroindia y la amenazó con ponerle una barra de grillos y hacerla azotar cruelmente, de tirarle un balazo si se resistía. Le hizo entrar en la esclavitud sin que le valiese el alegar que era libre, reconocida por las leyes, ¿no? Y, a ver qué tengo por aquí, dice, no obstante de sus lágrimas, porque se la llevó a la casa y la obligaba a trabajar con 7 meses de embarazo en trabajos durísimos, y le decía que, bueno, primero que era libre y segundo que no le hiciera trabajar con esa dureza. Dice, no obstante de sus lágrimas y gritos producidos de los vivos dolores que padecía, lamentación y ruego, le echó en tierra y tuvo la barbaridad de patearla furiosamente, y habiéndole ella preguntado que de qué orden la maltrataba tan cruelmente, le respondió que de su sola propia orden y autoridad. Entonces ella le dijo que daría parte de cuanto había hecho a los señores gobernador, intendente y auditor de guerra, porque entonces los tenían como autoridades que eran cercanas a los indios y a las personas racializadas. Dice, como también a todos los señores jueces. Entonces le replicó San Martín a mi hermana, yo sabré bien impedírtelo.
te haré poner una barra de grillos y mientras te voy a hacer conducir a tu habitación y por todo alimento tendrás arroz seco y un resto de carne salada si encuentras. Si encuentra, la pateó, le hizo. Y entonces su hermano entró por la noche a su casa y se fueron a Nueva Orleans y lo llevaron al cirujano. Y este es lo que dice el cirujano. La encontró, o sea, esta es la declaración del cirujano, don Luis Fortin. La encontró en cama con calentura que le ocasionaban 4 diferentes contusiones que tenía en el paraje superior y posterior del brazo izquierdo, extendiéndose hasta la espalda, otra en la parte inferior y posterior del brazo derecho atravesado, otro sobre la espalda derecha y otra sobre el costado derecho, más debajo de las costillas, todas hechas, según se demuestra, por un palo u otro instrumento semejante cuyas expresadas contusiones le han motivado la calentura que adolecía. Bueno, a partir de entonces, el barón de Carondelet manda que se haga una investigación sobre esta cuestión y, claro, ¿a quién manda? El que se tienen que encargar de eso son los comandantes de los puestos. En este caso, de la primera costa, los alemanes eran todas estas familias sediciosas francesas que lo que hacen es hacer una prevaricación tremenda al marido. Sacan un testimonio del marido que dice que lo que dice su mujer es mentira y el marido al día siguiente va a decir que eso que han dicho de su testimonio no es cierto, que lo estuvieron presionando, que estuvieron mofándose de él, que estuvieron diciendo que cuando pillaran a su cuñado lo iban a volver a la esclavitud, que cuando cogieran eso, el comandante del puesto, ¿no? Dice, ¿cómo era? Dice, para servir de testigo me amenazaban ultrajándome con palabras picantes y mofas, diciendo 1000 inequidades de mi cuñado, que mi mujer y sus 2 hijos serían otra vez esclavos, y que mi cuñado pagaría el haberse quejado de San Martín y de Mr. Pence. Y por haberte quejado, te vas a enterar porque te voy a volver a la esclavitud. Esos son los comandantes de estos puestos del Bajo Mississippi, a los cuales hubo un tiempo que el barón de Carondelet les hacía frente, pero estaban ya en el 95 en otro momento, ¿no? Dice, el pleito se alargó, el abogado de Modesta, creo que es interesante lo que comenta. Dice, bueno, hace una defensa o ultranza, ¿no? Como su abogado, pero dice, declarando no haberse probado bien y cumplido acción de querella, a ver dónde está, en agosto, como dice, la Freud supuso, es que tengo un fragmento que es, vamos, es interesantísimo porque es que como atendiendo a la humanidad, a las leyes humanas, es una argumentación del abogado, bueno, evidentemente antiesclavista, pero que además muestra, porque lo hemos analizado, por ejemplo, con las pleitos de finales del 18 y principios del 19, que ese lenguaje ya se está utilizando por los abogados abolicionistas de Nueva York. Es decir, es una argumentación que ya entra dentro de esos movimientos abolicionistas, que insisto que es una cosa de lo que quiero insistir en este libro, que no surgen solamente por hombres blancos, sino que es un empuje desde abajo, desde las personas racializadas, y donde las mujeres tuvieron un protagonismo clave en estos intentos, ¿no? Lamentablemente para Modesta, pues el pleito pues acabó en nada que ver. Pero un momentito si tengo por aquí lo de este protagonista, ¿dónde está? Es que es muy bonito la declaración que hace el abogado, porque es, vamos, es muy bonito. Aquí está, dice, como hombre injusto y cruel que ha maltratado sin derecho ni razón alguna la denunciada Modesta en los términos inhumanos que por estos autos consta, que ha efectuado cuyo efecto pido, solicito y reclamo el amparo, favor y auxilio que conceden las leyes reales, pragmáticas y cédulas de nuestros augustos soberanos a los indios, y las leyes de la humanidad, la equidad, la justicia a cada individuo del género humano. Fijaros qué declaración del abogado, ¿no? Lamentablemente para esta mujer, bueno, pierde el hijo, evidentemente, pierde el hijo, lo tiene nace con deformidades, no dura ni unas horas vivo, y a pesar de ello consiguen los esclavistas alargar el juicio hasta que hacen una
una sentencia lamentable. Dice, declarando no haberse probado bien ni cumplidamente la acción y querella establecida por los citados Francisco Duvergé y Luis Gerardín contra don Pedro San Martín por el expresado maltratamiento, queda libre de toda responsabilidad. Dice, ahora bien, dice, Margarita, sus hijos, que son mestizos, deben ser libres. Dice, y de ningún valor su esclavitud, debido a las leyes fundamentales de Indias. Bueno, dice, bueno, no ha conseguido una cosa, pero ha conseguido otra. Parece que puede ser una sentencia salomónica, ¿no? Pero justo al día siguiente, el gobernador, que ya no era Carondelet, sino era Manuel Galloso de Lemos, dice que debe suspenderse esa providencia de la libertad hasta que tenga una respuesta de la Corte a la pregunta que hizo Carondelet de si debía aplicar las leyes de Indias en la Luisiana. Por lo cual, la pobre Modesta, como sus hijos, siguieron esclavos y además tuvo que volver con aquel que le había dado la paliza y que le había hecho perder al hijo, ¿no? Bueno, el protagonismo de estas personas racializadas para mí es necesario para explicar los cambios sociales y políticos y de culturas políticas a finales del antiguo régimen y al principio del régimen liberal, y que han quedado totalmente oscurecidas por el gran relato, ¿no? Decía Fradera en su libro, ¿no? Antes del antiimperialismo, que la primera crítica de gran alcance a los imperios europeos modernos tuvo por causa los males asociados a la esclavitud. Primero, con el desarrollo de la trata a través del Atlántico, y después a las condiciones de vida y el trato que africanos afrodescendientes recibían en sus lugares de destino. Pero insisto que esta crítica que realizaron desde esos movimientos políticos, la mayor parte democráticos y republicanos, obedecieron a la presión y protagonismo que ejercieron las personas racializadas. Por lo tanto, es necesario analizar la confluencia y conjunción de diversos factores para comprender estos movimientos abolicionistas. Decía antes, vuelvo un momento para atrás para que este libro, de Manisha Sina, sobre la causa sobre la historia de la abolición, donde explicaba que el movimiento abolicionista estadounidense tuvo como protagonista a las personas esclavizadas, que normalmente se olvida porque se pone desde arriba, cuando son ellos los que empujan desde abajo a todo ese movimiento de los cuáqueros, a todos esos movimientos surgen por una presión desde abajo. Y estos son ejemplos de la presión desde abajo, de esos abogados que tienen que presionar para conseguir la libertad de estas mujeres, hacen unas sentencias judiciales que después se van moviendo y van creando esos movimientos políticos que aprovechan republicanos movimientos republicanos y democráticos en el principio del siglo XIX. Bueno, me pasa una barbaridad, pero no estoy ni por la mitad, pero voy a decir solamente rápidamente las conspiraciones de esclavos que surgen tras estos movimientos de lucha por la libertad judiciales. Uno fue en el 91, que fue el de los Mina y los Bambara. Tenía aquí puesta la declaración de Venus, que es la esclava que desenmascara la conspiración, el entramado de la conspiración que surge en una fiesta, en lo que llaman ellos los bailes de 24 horas, un baile de 24 horas que se hacía una vez cada mes en una cabaña de uno de los Mina, que pagaba y hacían bailes bebiendo pues, alcohol, etcétera, donde se organiza esa conspiración. Que más que conspiración, imaginaros, una persona bebiendo 24 horas, pues algo decía entre ellos y pues se difundió y los cogieron. Los Mina y los Bambara, eso para que os veáis, están en el Golfo de Benín. Los Mina dicen que provienen más bien de la zona de Mali, ¿no? Que está un poco más para arriba. Son la zona del Golfo de Benín, que está Benín, Mali, etcétera. Y son lo que llamaban negros brutos, es decir, los que venían de África. En ese momento no tenían apoyo de los que llaman negros criollos. Y es una conspiración que se desactiva rápido. Esta es la zona de Pont Coupé. Veis abajo, esto es Baton Rouge. Está en el Bajo Mississippi. Y hacen unos interrogatorios brutales y de mal. Vuelve tras arrestarlo, se van a Nueva Orleans, y entonces llega Carondelet y Nicolás Vidal y empiezan a repasar los interrogatorios. Y empiezan a ver que algo no funciona en los interrogatorios. Total, que llaman a los testigos, llaman al intérprete,
llaman al teniente que hizo los interrogatorios, y resulta que los testigos firmaron sin estar delante. No hubo intérprete. Se inventó la conspiración prácticamente, aunque seguramente había algún interés en la fiesta, pues seguramente pues alguno de ellos diría vamos a degollar a todos los blancos. Imaginaos 24 horas bailando, bebiendo, pues alguna cosa diría. Y pues se salió de contexto, pero en este caso Valentín Leblanc, que era el comandante de Punta Cortada, pues sacó un relato que se desmontó rápidamente y al final tienen que dejar libres a los esclavos. Bueno, los dejan libres, no es que los dejan libres, los vuelven con sus amos, los devuelven a sus amos, que además los amos pedían que volvieran. Decían, no, si mi esclavo no es malo, eso no lo va a hacer mi esclavo, porque los necesitaban para trabajar, que si no, no podían sacar adelante la cosecha, si no eran por los esclavos. Y piden que lo suelten, porque eso era una cosa que se inventó el comandante de Punta Cortada, porque el sistema francés es mucho menos, el código legislativo francés es mucho menos, digamos, no legalistas, menos... ¿Garantista? garantista que el español, exactamente, no me sé la palabra. El español exige que haya dos testigos, que haya un intérprete, que firme el intérprete, y cuando se le dan los testimonios a los esclavos, dicen, yo no he dicho eso. Claro, no tenía intérprete. Y aquí cogen a uno de los que eran libres, les traduce y dice, yo no dije eso. Y bueno, y al final tienen que soltarlos, ¿no? Las ediciones del 93 son de cuando se utilizan los negros libres, como he dicho, como espías contra la élite criolla francesa. Es uno de los puntos de desencuentro entre esa élite criolla francesa y con el español fueron los procesos de manumisión de los esclavos. Y surge a través de un genovés sedicioso, filofrancés, que empezaron a expandir noticias falsas, porque la noticia falsa esto no es nuevo. Y pues en vez de libertad digital, pues tenían los puertos. Y lo que hicieron fue Azareto viajó desde los puertos del Mississippi hacia abajo y empezó a expandir que el gobernador español había hablado con todos los negros para que una noche fueran a degollar a todos los blancos. Ideado todo por el gobernador español, porque como decían que estaban facilitando la libertad de los esclavos y pues claro, ¿qué? Perdona. Que expanden todas esas noticias falsas y entonces eso crea entre los franceses por mucho cabreo, ¿no? Entonces la élite criolla francesa se quiere moverse en la guerra de la Convención con una invasión que se quiere hacer desde el Alto Mississippi, apoyados por los americanos, y lo que utiliza el gobierno son las milicias de pardos libres y de morenos libres para defenderse contra estos franceses, ¿no? Y decía, por ejemplo, del texto de la carta de Carondelet al capitán general de Cuba, habiendo llegado a mi noticia por denuncias secretas que se me han dado que algunos individuos habitantes de esta provincia, manifestándose adictos a la nueva constitución de los franceses rebeldes y adoptando sus máximas, sugieren perniciosa especie a otro con el fin de hacer partido, para lo cual se valen del arbitrio de atemorizar a la gente de color y procurar infundirles odio contra la nación española y su gobierno hasta llegar al extremo de amenazar a algunos pardos y morenos con la expresión de que viniendo aquí los franceses serían degollados y otras semejantes, ¿no? Bueno, aquí como veis lo veis a la derecha, se lo llaman la chanson patriotique. Es una canción republicana que cantaban estas esclavistas franceses de que iban a degollar al gobernador. La recogen, que se cantaban yo digo que es curioso porque aquí parece que los contrarrevolucionarios son los negros libres, que son los que ayudan a atrapar a estos supuestamente revolucionarios, pero es que estos de revolucionarios no tienen poco, porque son las grandes familias esclavistas que se quieren adherir a la Revolución Francesa, básicamente porque les permitía en esa idea de libertad, pero no libertad de los esclavos, por supuesto, sino libertad para hacer con su propiedad, en este caso los esclavos, hacer lo que ellos quisieran, ¿no?
Y bueno, pues eso hace el gobernador una red de negros libres que le van chivando todas las familias que cantan esta canción, que se van a las tabernas. Aquí, recordad, si habéis visto el libro de Rediker y Laimburg, las tabernas son un espacio de sedición tremendo, tremendo. Esa es donde se canta estas canciones, donde se bebe, donde se habla de todo, porque muchas veces hablamos de las... hay un historiador francés que se llama Danton, que habla sobre la evolución de los libros y de la expansión del espíritu revolucionario. Se nos olvida lo oral. Y en las tabernas se habla de todas estas noticias porque leen la Gazette francesa, hablan de cuando decapitan a Luis XVI. Bueno, todo esto ¿no? La conspiración más compleja de esclavos es la que me ocupé en 1795, que era donde empezamos, donde cogen a 54, donde a 23 son ahorcados, 31 son condenados a latigazos, a grilletes, etcétera, ¿no? Es una conspiración más amplia donde se unen criollos y africanos. Criollos, negros criollos que han nacido en el Bajo Mississippi con africanos, porque ya desde el 93 esas condiciones más duras que se producen con esta transformación agroecológica del azúcar y el algodón hacen que se unan en sus perspectivas de lucha, ¿no? El ejemplo de Colin Lacour, que es André Lacour, que era un criollo que se rebela contra su amo por tratar a los africanos, a lo que llaman los negros brutos, los que venían de África, peor que a los criollos. Le dice que le tienen que dar de comer igual que a ellos. Y entonces el amo lo intenta matar, se escapa a Nueva Orleans, hace un pleito contra él. Bueno, es que hay historias tremendas que están escondidas en el Gran Relato y yo me he encontrado con auténticas diamantes, ¿no? Se destapa con las declaraciones de dos indias, François y Madeleine, que son las que destapan la conspiración. Ahí la trama de la conspiración surge por la noticia sobre la libertad de los esclavos. Es otra fake news. Daros cuenta que las noticias se mezclan y se entremezclan. En 1794, como sabéis, se da la libertad de los esclavos en las colonias francesas. Se expanden noticias por todo el Caribe de que España también ha dado la libertad a los esclavos, que no es cierto. Y entonces, en este caso, piensan que el rey la ha dado, pero que el comandante de Punta Cortada no quiere reconocerlo. Y entonces dicen que si no la tienen, la van a conseguir por ellos mismos, ¿no? Hay un espacio de conspiración, reuniones clandestinas, amenazas. Bueno, son 300 páginas de interrogatorios tremendos. Declaraciones, confrontaciones. Bueno, una cosa tremenda. ¿Qué es lo que están detrás de todo el interrogatorio? La sombra de Saint-Domingue, las noticias sobre su brutalidad, escandaliza a los franceses. Ya habéis visto en Punta Cortada lo que habíamos visto, 2.000 esclavos por 900 blancos libres. Es decir, que es que había dos negros esclavos por 2,1 por cada blanco, ¿no? Ahí hay participación de personas blancas, como he dicho, Josep Bullaval es un maestro que le leía la Declaración de los Derechos del Hombre y un libro que se llama Teoría del Implot, que hablaba sobre la libertad de los esclavos y lo que decía que no se preocupen, que iban a ser pronto libres, que ya eran Francia y que iba a ser en España, etcétera, y que también, como junto con George Rockenborg y Jan Sorgu, que venía de Italia, de Raguse, y hablaban de la libertad de los esclavos del Guárico, pues son condenados también, ¿no? Es una sentencia muy dura, porque hemos visto otras sentencias en el Caribe y normalmente, claro, hay que pensar que los negros esclavos son una propiedad. Si los matas es una propiedad, y además una propiedad muy, muy relevante. No se suelen ahorcar así como así. Entonces, y que ahorquen a 21 es una cosa muy, muy dura. Y es una sentencia dura. Por eso hay que ver, por ejemplo, las investigaciones de Peter Spirenburg sobre la violencia, el castigo y el espectáculo de la violencia como una forma de aleccionar, ¿no? Los castigos van horca, grilletes y látigo, ¿no? La horca para 21, grilletes y látigo para el resto, y eso muestra pues ese cambio de la política con las personas de color que hace que las autoridades españolas viren
su preocupación no tanto por los criollos franceses, sino por las personas de color, ¿no? Esto tuvo sus réplicas. En mayo de 1795, recuerda, esto fue en abril, entre abril y mayo. A finales de mayo, Carondelet mandó a Boulougny, que era el coronel del regimiento fijo de Luisiana, a hacer diligencias para abordar un complot de soldados franceses que querían armar a esos negros esclavos que pretendían sublevarse, ¿no? Las tabernas, como decía eso, ¿no? Peter Linebury y Marcus Reddy, que eran el eje y vector de revueltas y conspiración en el Atlántico, donde esclavos, marineros, soldados y trabajadores ponían como sus problemas, donde intercambiaban noticias, ideas y lealtades. Esa se produce en una taberna. El Carlos Delange, como decía, el que levanta las ediciones francesas del 93, también va aquí a hablar de cómo un soldado francés, Roland, se lo lleva a una taberna y después de haberse bebido 3 botellas de vino, entre dos, le dice, ¿tú eres hombre? Dice, sí. Dice, pues, ¿por qué no tienes los mismos derechos? Dice, en Francia sí que tienen los mismos derechos, yo tengo preparados 100 soldados franceses y puedo armaros para que os levantéis contra la corona española, ¿no? Y cogen a ese soldado, que por cierto tenía, como decía, los libros de Voltaire, ¿no? Esto tiene una réplica también, es una ebullición en el Caribe tremenda. Es una historia escondida de rebeliones de esclavos. En Venezuela y en el espacio rural de Coro, que es una de las pocas que se han estudiado, pero sobre todo del ámbito anglosajón, hay un levantamiento de 300 esclavos en el norte de esa provincia, donde llevaban 20 años de producción intensiva de azúcar. El líder, Chirinos, que era un zambo, lo cogen bastante después de haber aplacado la rebelión y hacen como en otras, como en Sámana, no solo lo ahorcan, sino que después desmembran sus miembros, un brazo, una pierna, y lo ponen por todas las zonas de los ingenios como aleccionador, ¿no? En Sámana, en Inche y en Bocanigua, en Santo Domingo, en la parte de Santo Domingo española, evidentemente, hay rebelión entre 1795 y 96 tremenda. En Bocanigua, como os decía, cuando decían lo de esta venenosa hidra, se levantaron 100 esclavos. Al mayoral lo metieron en una vasija de aguardiente y lo mataron ahí. Al otro lo quemaron. Tuvo que actuar el ejército y después, pues igual, a los cabecillas no solo los ahorcaron, sino los desmembraron y pusieron cada trozo de su cuerpo en el ingenio azucarero. A los demás los metieron con grilletes, latigazos de 50 a 100 y llevarlo a otros presidios, ¿no? Hubo agitaciones en Cuba, en Cartagena de Indias y en Buenos Aires. Desde Buenos Aires hasta Nueva Orleans, entre 1795 y 99, yo ya he encontrado más de 12 que están fuera de todas estas investigaciones, ¿no? Y ya para cerrar, lo siento ver tanto y por qué corrió, iba a contar más cosas, pero es que a mí, como digo, como ya este rollo se lo cuenta a todo el mundo que pillo, para mí es un placer poder estar aquí y contaros esto y poder compartir toda esta historia que estoy encontrando, que es tremendamente alucinante. Pues es una historia por construir. La importancia de pensar en el papel de criollos, población esclavizada y negros libres, en la circulación de ideas secesionistas y abolicionistas en el mundo hispánico, las sospechas revolucionarias que llegaron al desarrollo de un sistema de interrogatorio en francés, que más tarde se tradució al castellano, que buscaban recoger información sobre cómo se transmitía esa idea revolucionaria, cómo se hablaba de la muerte de Luis XVI, que se cantaban canciones republicanas o se enseñaban ideas abolicionistas, ¿no? No solamente fue la acción directa de las rebeliones, fue a través de esos pleitos por libertad donde puede comprenderse esa acción conjunta, principalmente de mujeres batallando en los juzgados por romper esas gruesas cadenas de la esclavitud. El protagonismo de las personas racializadas en el proceso de cambio social y de construcción de culturas políticas ante un régimen es fundamental, aunque habitualmente, como sabemos, se ha escamoteado de las grandes narrativas históricas. La paradoja de esta situación de inequidad con el movimiento de ideas revolucionarias y de las nuevas concepciones de ciudadanía impulsaron estos movimientos abolicionistas que no fueron solamente planteados por hombres blancos de la élite burguesa, sino por las personas racializadas y donde las mujeres tuvieron un protagonismo esencial. Y ya no voy a meterme porque podría meterme que la conspiración de Punta Cortada, el cabecilla, Sarracen, había tenido los hijos con la sobrina de Cecilia, la que he dicho que pugna por esto, y que se escapan una semana antes porque sabían que se iba a hacer la conspiración, y se escapa con los hijos y después la detienen y son las que hicieron de correa de distribución de todas, de a quién decir cómo hacer la conspiración. Pero no me meto en eso porque llevamos ya casi 2 horas. Perdonad.
pero muchas gracias por escucharme y por dejarme compartir con vosotros y estas ideas y esta investigación que estamos realizando.